Muy bien. Solo para hacer un recuento de lo que habíamos dicho. Voy a regresarme hasta el principio. Y hablamos de lo que son los pares ordenados, cómo se construyen los pares ordenados, que dos pares ordenados no son iguales a menos que sus componentes, primera componente del primer par ordenado igual a la segunda componente. Hay unos ejercicios que tienen por ahí que le piden obtener el valor para desconocido, ¿verdad? Para que los pares ordenados sean iguales. Entonces ahí lo que van a hacer es tomar la primera componente del primer par ordenado, igualarlo con la del segundo. Que habíamos dicho, ¿verdad? A igual a X y B igual a Y. Y luego resuelve la ecuacioncita y creo que está limitado ahí porque solo pueden resolver las que son ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y las ecuaciones de grado mayor que 2, porque solo eso hemos visto. Hablamos del producto cartesiano, cómo se construye, los pares ordenados, porque nos estamos preparando para el tema que observaron ahí que se llaman funciones. Esos eh, conjuntos de pares ordenados, recuerden que llamamos grafo. Hablamos del sistema de coordenadas rectangulares que va a ser nuestra herramienta para graficar las funciones, que es el objetivo de la clase, cómo ubicar pares ordenados, ¿verdad? En el plano cartesiano. Y luego también aprendimos a graficar esos grafos, ese conjunto de pares ordenados que es en las grafiquitas que tenemos por acá. Ojo, cualquier conjunto de pares ordenados, mire, son puntuales, este y este. Entonces, esos solamente quedan marcados en el plano cartesiano. No sé si fue uno de ustedes o de la otra sección que me dijo que cómo se graficaba cuando me daban departamentos y daban cabeceras departamentales. Le contesté que ahí solamente uno utiliza, no usa el plano cartesiano, sino que solo usa un cuadrante, ¿ya? El primer cuadrante. Depende de lo que le dan en la segunda componente. Entonces, aquí van las primeras componentes y aquí van las segundas componentes. Supóngase que son departamentos y departamentos. Bueno, usted busque en el orden y ahí no hay ningún problema si quiere darlo por orden alfabético, ascendente, descendente o mezclados, como usted quiera. Entonces, aquí está, ¿verdad? Porque le dan conjuntos de pares ordenados. Entonces, la primera componente va sobre el eje horizontal y la segunda componente va sobre el eje vertical. Entonces, no importa si aquí dicen Francisco Morazán, Cortés, Santa Bárbara, no sé qué, y por acá no sé qué dicen las segundas componentes. Pueden ser los mismos departamentos o pueden ser cabeceras departamentales. Pero dice, pero es que son los mismos, no importa. Si le dijeron Cortés, Atlántida y Francisco Morazán, pues aquí también lo vuelve a escribir. Y si son otros en las segundas componentes, igual, ¿ya? Igual como lo tenemos por acá. Entonces solo quedan puntos. Hablamos de la distancia del punto entre distancia y punto medio entre dos puntos del plano cartesiano. Eh, hicimos ejercicio, ahí está la definición, hicimos ejercicios de tanto de distancia y punto medio, que hay que dar la fórmula, plantear. Recuerden, me perdieron puntos algunos en la tarea y detecté unas células ahí de que estuvieron chepeando. Eso ya les he dicho que al profesor no lo engañan, ¿verdad? Siempre uno sabe quiénes han chepeado. Entonces, plantear, sustituir, simplificar, ¿ya? Y luego ahí ya que una vez que empieza a simplificar, pues ya no hay, como quien dice, estar especificando tanto. Pero esos son los primeros pasos y luego llegar a la respuesta. Ahí está la de también punto medio, ¿verdad? Ecuación, perdón, fórmula, sustitución, que es el planteamiento, ¿ya? Y luego la simplificación para cada uno de ellos. Y luego llegamos a lo que son las funciones. Hablamos aquí de de un conjunto de pares ordenados y que de ese conjunto de pares ordenados, eso prácticamente lo que nosotros llamamos es una relación, ¿verdad? Aprendimos cómo tomar sus conjuntos. Aquí yo los tomé al azar, cualquiera y cada uno de esos conjuntos le llamo una relación. Por eso llamo R sub 1, R sub 2, R sub 3, R sub 4 y puedo llamar más conjuntos. Identificamos también cuando tenemos una función y cuando no tenemos una función. Esta, que también es una relación, esta grandota, entonces esa no es una función, esta tampoco es una función, esta sí es una función, esta también es función. Dijimos que cuando hay solo un elemento que tiene el par ordenado, no hay nada que discutir porque eso
sigue siendo una función. Recuerde que primero es relación y luego vemos si es una función. Entonces, debemos tener en mente que cualquier conjunto de pares ordenados, no importa si son departamentos o nombres de personas, lo que sea, días de la semana, mes, no lo sé qué puede ser, eso en general es una relación. Pero que de ellas también tenemos esas relaciones que son funciones, que son las que nos interesan. Mire, aquí tengo grafos de relaciones y algunas de ellas que ya dijimos que esos grafos y esas relaciones también son funciones. Hasta dimos ejemplos de la vida diaria, ¿verdad? Que cuando usted nace lo van a inscribir, que cuando hizo el examen de admisión le dieron un número, ya me olvidó cómo le llaman ese, número de inscripción, no sé cómo le llaman, y luego el número de cuenta para ver lo que es una función. Hay otros ahí, ¿verdad? Hay otros ejemplos distintos dados en el material, pero vamos a lo que nos interesa. Entonces, en el conjunto, eh, cualquiera que tengamos de pares ordenados, ahí hemos identificado el conjunto A y el conjunto B. Entonces, aquí viene la definición de lo que es una relación. Dijimos que esta clase es bastante teórica, pero muy importante para el análisis de la gráfica. Pues no crean que graficar es eso, que solo me dan los puntitos o tengo los puntitos y atraso la gráfica. No, aquí nos van a pedir muchas cosas que está dentro de toda esta teoría. Así es que cuidado, se me van a dormir. Entonces, mire, ya dije ya lo que son las relaciones, conjuntos de pares ordenados. Aquí solo me lo está formalizando y dice llamaremos relación de A en B, ¿verdad? El conjunto A, el conjunto B, a todo su conjunto del producto cartesiano. Miren que ya tomé un producto cartesiano, ese conjunto, entonces yo empecé a tomar algunos elementos, como yo los quisiera. Pero vamos entonces a lo que es una función y luego vamos a regresar ahí a los ejercicios. Dice, una función f, que así la simbolizamos generalmente con una letra minúscula. Los matemáticos nos agarramos de esa letra f y hay circunstancias en donde tenemos que referirnos a más de una función. Entonces uno habla de la función f, de la función g, de la función h. Y como que con eso nos defendemos, ¿verdad? Y si tenemos mucho más, entonces yo empiezo a subindizar de repente f sub 1, f sub 2, pero muy pocas veces. Pero no son las únicas. Nosotros podemos definir de repente la función h, FGH que les dije, la función m, la función b pequeña, la que no utilizamos es x, ¿verdad? Porque como siempre lo damos en términos de x, entonces nos cuidamos de ello. Pero con esas que le he dicho, FGH, nos vamos a defender. Y con ustedes de repente más con dos. Pero no desconozca que usted de repente en química puede hablar de una función y todo lo define en base a lo que están hablando. Entonces, solo recuerde la simbología. Va a ir a física también y allá le hablan de velocidades, le hablan de distancia. Entonces, de repente en vez de F le van a hablar de la función D de distancia, de la función B, V, ¿verdad? La B dental de velocidad y así sucesivamente. En otras ciencias, quizás de otra forma, pero vamos a la definición. Dice, una función f es una relación. Mire, y así tenemos claro lo que es una relación, entonces vamos por buen camino para captar la definición, ¿verdad? De una función. Es una relación, ya sabemos que eso es conjunto de pares ordenados, en la cual no hay dos primeros pares, no hay dos pares ordenados distintos que tengan la misma primera componente. ¿Ya? Luego decimos el conjunto de todos los valores posibles para x, que estos son los de la primera componente, se llama dominio de la función. Y el conjunto de todos los posibles valores para y se llama contradominio o rango. Lo más usual para nosotros es rango. Hay libros que hablan de contradominio y hablan de codominio. Entonces nosotros vamos a hablar de lo que es el dominio y lo que es el rango de la función. Entonces mire aquí cuando dice es una relación en el cual no hay dos pares ordenados que tengan la misma primera componente. Aquí está la clave para que nosotros captemos la idea de lo que es una función. Entonces, vamos ahora a corroborar lo que dije anteriormente. Mire cuando le dije que esta no es una función porque aquí tengo que menos 1 está relacionado con 1 y menos 1, que es la misma primera componente, está relacionado con 2. Entonces vea que hay un elemento de, de las primeras componentes, que podemos decir elementos del dominio,
que está relacionado ese elemento con dos elementos distintos del rango. ¿Ya? Lo que llamamos segunda componente. Y basta con una pareja para concluir que no. Aquí pasa lo mismo. Tengo menos 1,2 y menos 1,2, que es el mismo caso acá. En la siguiente, que dijimos que si es una función, decimos menos 1, aquí está. ¿Tengo menos 1 como primera componente? No. Y voy con cada uno. ¿Tengo 0 como primera componente otra vez? No. Entonces, por lo tanto, R sub 2 sí es una función. Aquí hacemos lo mismo, con menos 2, vemos que no se repite. Vamos con menos 1, vemos que no se repite. Con menos 3, vemos que no se repite la primera componente. Con 0 no se repite, ¿verdad? Y con 1 tampoco se repite. Por lo tanto, R sub 3 también es una función. Y de esta ya dije que no tengo nada que discutir, porque ahí solo es un par ordenado, ¿con quién lo voy a comparar? Entonces, ahí está lo que se refiere, ¿verdad? A la definición de una función. Las funciones tienen distintas formas de representarse. Una de ellas es mediante diagrama. Ya dijimos que es un conjunto de par ordenado. Cuando yo vengo y expreso esta simbología, debo asegurarme de que en efecto es una función si le voy a llamar función. No significa que las relaciones yo no las pueda dibujar también de esta forma. Claro que puedo. Pero la simbología que vamos a utilizar cuando agrego una F, una G y una H, debo estar seguro de que es una función. Entonces, mire acá, esto es una función. Solo tengo un par ordenado, X, Y. Y yo tengo que señalarlo mediante esta flecha. La flecha es importante. Sale de acá y llega para acá, ¿no? Entonces hablo de X, Y. Ese es el par ordenado que me determina una función. Lo represento, ¿ve? En diagrama. Aquí tengo más elementos. Tengo 1, 2, 3, perdón, 5, 7. Y luego aquí tengo 0, 1 y 4. Estoy diciendo que es una función y en efecto lo es. ¿Cómo lo voy a identificar? El 1, aquí me está diciendo, ¿con quién está relacionado? Solo con 0. ¿Eh? Y el 3, solo con 1. Y el 5, solo con 4. Y el 7, solo con 4. Entonces, esto me está diciendo que en efecto es una función. Pero de repente aquí dice, pero es que aquí tengo que 4, no, eso no importa. Todos los números estos pueden apuntar al mismo número acá, ¿ya? Y eso no me impide de que sea una función. Entonces, aquí podemos ver cuáles son los elementos del dominio. Los elementos del dominio es 1, 3, 5 y 7. Aquí le llamé A, le puedo llamar de otra forma. Y aquí tengo los elementos del rango, que es 0, 1 y 4. Licenciada, Diga. o sea que el dominio es como los que representan a la X y el rango los que representan a la Y. Así es, así es. Primeras componentes, ¿verdad? Porque primeras componentes son las X y segundas componentes son las Y. Entonces ahí está Es- dominio y rango. Diga. Entonces, por ejemplo, en la primera componente pueden compartir en el rango un mismo número. Por ejemplo, si en B estuviera solo 4, siempre sería una función. Así es, así es. Yo puedo tener 1,4, 3,4, 5,4 y 7,4. Esa es una función. Tiene un Y nombre sería una especial. función. Sí, sería una función y tiene un nombre especial en particular que le llamamos funciones constantes. Constantes porque no importa el elemento del Y si, dominio, siempre va al mismo valor, al mismo valor. y si eso estuviera al contrario, ahí sí no sería una función, Ahí ya ¿verdad? no es una función. Ahí ya no es una función. Por ejemplo, que aquí diga que 7 está relacionado con 0, ya lo arruinamos. Ya no es una Ah, función, pero sí sería una relación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces aquí lo que sí, estamos muchas viendo, gracias. bueno, estamos viendo que el dominio de F dice que está contenido en A, ¿verdad? Pero ese es el que nosotros que estamos diciendo, contenido igual, este otro símbolo, pero no le haga caso a eso. Y el rango igual. Observe el siguiente diagrama. Aquí prácticamente es otro ejemplo de una función y tenemos pares ordenados.
0 está relacionado con 0, 1 con 1, 2 con 4, 3 con 9 y 4 con 6. De repente nos pueden decir, igual hicimos la práctica anteriormente, ¿y cuál es la relación entre esas componentes? Entonces uno empieza a ver, dice 0 con 0, 0 es igual a 0. Y 1 con 1, 1 es igual a 1. 2 con 4, pero ya no son iguales. Entonces la relación es igual a, no me cabe aquí. Entonces buscamos otra. Entonces decimos 0 es menor que 0, no. Pero me cabe la relación 0 menor o igual, x menor o igual o 0 menor o igual que 0, porque eso es cierto. 0 es menor o igual, 1 es menor o igual que 1, 2 es menor o igual que 4, 3 es menor o igual que 9 y 4 es menor o igual que 16. Entonces, tengo la relación que x es menor o igual que y. Sí, es cierto. Pero de repente, si usted es un poco astuto, usted está viendo ahí que dice, de aquí para acá, dice, pero aquí puedo decir que es el doble. Sí, pero solo en ese, en los demás no. Entonces, para hablar de una relación debe cumplir para todos los elementos. Pero luego dice que otra cosa. Dije la vez pasada también que no siempre los podemos obtener esas relaciones, pero no le van a preguntar eso. Solo es para que vea, ¿verdad?, cómo se relacionan esas componentes. Entonces usted dice, pero 4 es el cuadrado de 2, ¿sí? 9 es el cuadrado de 3, sí, es cierto. 16 es el cuadrado de 4, sí. Entonces vamos con estos dos. Y 1 es el cuadrado de 1, sí. Y 0 es el cuadrado de 0, sí. Entonces también hay otra relación que se llama que y es igual al cuadrado de x. Miren, x es la primera componente y y, ¿ya?, es el cuadrado de x. Entonces ahí tenemos una relación que después vamos a ver cómo lo representamos también a través de una ecuación. Ahí está lo que es el dominio y lo que es el rango igual. Licenciada, Diga. y si en el rango estuvieran los mismos valores que hay en el dominio, siempre sería una función, digamos, Sí, con sí, 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2 y así. sí, sí, sí. Mientras la Ok. flechita no me diga otra cosa, eso es una función. Muy bien, esta función recibe un nombre en particular también. Vieron que en la anterior el último número, los dos últimos números estaban relacionados con un mismo número. ¿Ya? Esa característica no tiene esta función, porque dice, ve, solo está uno con uno, este con este con este. Esto después vamos a mencionar que se llama una función uno a uno, una función inyectiva. No necesitan como memorizar esas cosas, pero vamos a ir repitiendo eso de uno a uno por lo menos. Entonces, es uno a uno, ¿ya? Es una función inyectiva, es una función biyectiva y ahí en el libro le habla de la función biunívoca. Eso de biunívoca también quiere decir uno a uno. Adelantemos, vamos a ver. Y Diga. entonces, si en eso no existe como una función como tal que se repitieran los números, entonces quedaría como una relación. Una relación. Y siempre se habla de dominio y de rango que coincide con todo el análisis que hemos hecho. Ok, gracias. Muy bien. Sigamos entonces. Ya es lo que le había dicho aquí. Mire que 0 está relacionado con 0, asociado con 0, que es el cuadrado, y cada uno de los elementos como lo habíamos visto por allá. Bueno, en los elementos únicos de los cuales le había dicho. Aquí lo que tenemos es el grafo. Mire, estos pares ordenados que dice 0 con 0, 1 con 1, 2 con 4, 3 con 9, 4 con 16. Lo estamos escribiendo como conjunto de pares ordenados y eso es lo que llamamos un grafo. ¿Ya? Claro, este es más fácil, con menos espacio y todo, pero uno tiene que aprender todas las representaciones como nos pueden dar una función. Entonces, diagrama, el grafo, también lo podemos ver en forma gráfica, que ya sabemos cómo graficar una relación. Entonces, ahí nos va a quedar también la gráfica. Aquí viene la gráfica, miren. Hablamos de los elementos del dominio y los de elementos del rango. Entonces, todos estos puntos que tenemos aquí los estamos, pero uno se siente como tentado. Los 1, no, porque cuando tiene un número par ordenado que van así como puntuales, eso se llama una función discreta, ¿verdad? Este punto, como saltos. Entonces, en ningún momento uno debe unir esos puntos. Los vamos a unir después, dependiendo del tipo de función que se nos dé.
Entonces estoy diciendo que esta se llama una función y que por las características que tiene de esos puntos que van así como saltando, se llama una función discreta. ¿Cuándo vamos a tener una función continua? A mí me pueden dar una ecuación y esa ecuación nosotros calculamos algunos valores numéricos pares ordenados asignándole valores a una de las componentes y obtenemos la segunda. La gráfica que viene por acá. Todavía no estamos aprendiendo a graficar. Cuando estemos aprendiendo a graficar, yo le voy a decir, aquí solo estoy dando ejemplos. A mí me pueden dar una ecuación de esta forma, x cubo menos y igual a 0. Ahora mire que ya estamos como introduciéndonos a las ecuaciones con dos variables. Entonces dice, ¿por qué ecuaciones con dos variables? Pero es que ahí está la x y está la y. No importa dónde esté y, si está a la izquierda o está a la derecha. Entonces esas ecuaciones en dos variables son ejemplos de relaciones que las podemos trazar en el plano cartesiano. Sí, sí ya venimos diciendo ya, todas esas relaciones las hemos dibujado en el plano cartesiano. Entonces, igual acá. ¿Qué hago? Le doy valores a x. X vale 0, x vale 1, x vale 2, x vale 3, x vale menos 1, x vale menos 2 y voy construyendo mis pares ordenados. Repito que el objetivo en este momento no es que tracemos la gráfica. Después será. Y como ya me dan la ecuación, miren la diferencia, si me dan la ecuación, entonces yo tengo que unir esos puntos, porque nunca los vamos a poder representar todos, son infinitos. Por eso nosotros aquí agregamos flecha en un extremo de la gráfica y en el otro extremo. Aquí de repente usted dice, ¿cuál es el dominio? El dominio y qué valores puede tomar X. Ya dije, mire, menos todos los de aquí puede tomar positivos, todos los de aquí puede tomar negativos, por lo tanto el dominio es todo el conjunto de los números reales. Y el rango dice, ¿qué valores? Pues dependiendo del valor que tome X, pero van a ser positivos si le doy valores a X positivos y negativos si le doy valores a X negativos. Entonces, el rango también va a ser el conjunto de los números reales. Con las gráficas más adelante les voy a enseñar cómo obtener tanto dominio como rango, porque para ahí vamos. Después de todo este análisis, eso es lo que vamos a hacer, analizar gráficas. Viene aquí otro un poco más formal, siempre con el mismo diagrama. Mire aquí lo que viene apareciendo. Tengo otra vez el conjunto A formado por estas letras A, B, C, D, E. Pero luego esto de acá es importante. Yo ahí puedo tener F, G, H. Y entonces estamos hablando de la función F. Entonces aquí viene y dice, bueno, ¿y este número qué tiene que ver con este de acá? Si yo tengo la ecuación, entonces yo hablo de la imagen. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que estaba diciendo anteriormente. Le asigno valores a la función que me la tienen que dar y luego encuentro ese resultado. Entonces, no, solo me dan las X, o yo tomo las X, que tengo que buscarlas, y luego busco la Y. Entonces, vea otra forma de representar la Y, y leemos la imagen del elemento que estamos hablando aquí. Cualquiera de ellos. Si estoy tomando este, entonces la segunda componente se va a llamar la imagen de C. Pero para ello tienen que darme la ecuación de la función. Entonces, nuevamente, esto será el dominio y esto será el rango. Avancemos. Y aquí está lo que le llamaba de la función discreta, que es ese conjunto de pares ordenados. Una función es discreta si el número de pares ordenados que está contenido es infinito o finito contable. Bueno, esto es muy fuerte para usted. Yo creo que con lo que les expliqué, y usted pueda ver ese saltito que va diciendo aquí, este par ordenado, este otro par ordenado. Y no le dan la ecuación. Si le dan la ecuación, allí sí va a ser una función continua, de lo cual trazamos la gráfica que dijimos por acá. Muy bien. Diga para cada inciso qué conjunto determina una función discreta. Aquí lo importante es que me digan que es una función, porque lo de discreta, pues si es función, va a ser una función discreta porque vea que solo me dan pares ordenados, este y este, ¿ya? Yo los puedo contar. Entonces eso quiere decir finito, que los puedo contar, y estos infinitos contables es que, así los puedo explicar, que así como cuando nosotros decimos los números enteros que los representamos, en el conjunto que decimos -3, -2, pero antes de -3 agregamos infinitos puntos, pero van como saltándose, ¿verdad? En la recta real van saltando, más o menos eso es para que lo entiendan un poquito más. Entonces, un par ordenado es una función, por lo tanto una función, y si es función es discreta porque tengo conjuntos de pares ordenados. En el inciso B
tengo menos 1, 0, 2. ¿Ya? No se repite. Por lo tanto, es una función. Y además discreta. En el inciso C tengo 1, 0, 3, menos 1. ¿Ya? Y mire aquí lo bonito que está. 1 con 2, 0 con 2, 3 con 2, menos 1 con 2. Todos están relacionados con el mismo elemento. Este es un ejemplo entonces de una función discreta. Su dominio, mire, está formado por 1, 0, 3 y menos 1. Y el rango solamente está formado por el elemento 2. ¿Ya? 2, 2, 2, 2. Entonces, por eso se llama una función discreta, ¿verdad? Y además constante. En esta que tenemos acá en el inciso D, tengo 0, tengo 1 y tengo 0. Hasta ahí llegó mi análisis. Como 0 se repite, entonces eso no es una función. Distinto fuera que aquí tuviese el par ordenado 0,0. ¿Ya? Si fuese 0,0 es este mismo par ordenado. Y si es el mismo par ordenado, entonces sí es una función. Porque en un conjunto usted puede tener, por ejemplo, dice, voy a tomar el rango de esta. Entonces dice, voy a tomar todas las segundas componentes. Entonces abre llaves y dice 2, 2, 2 y 2. Como es el mismo elemento, no tiene por qué estarlo repitiendo. Es el mismo conjunto formado solo por un elemento que es 2. Pero en este caso, por este valor que tiene, ya no es una función, sino que solamente es una relación. Véalo por ahí, ¿verdad? Porque ahí más o menos es lo mismo que le he explicado, lo que está diciendo por acá. Y ahí vamos. Mira, aquí está lo que estoy diciendo para nombrar. F, G, H. Aquí hay un L, ¿verdad? Como extra por ahí. Pero ya dijimos, mire la forma como lo simbolizamos. Esto me está representando una función. Y lo leemos, la función F definida de A en B. Si aquí le cambio F por H, voy a decir la función H definida de A en B. ¿Quién es A? El dominio. ¿Y quién es B? El rango. Esta es otra forma de simbolizarla. Una función, dos puntitos, definida de A en B. Esta es la misma, ¿verdad? Que nosotros habíamos visto anteriormente, más grande, pero decimos una función definida de A en B. ¿Está bien? Definida de A en B. Muy bien. Y luego, pues ya dijimos que a nosotros nos van a interesar las funciones definidas de R en R. Aquí tenemos algunos ejemplos de funciones. Las siguientes son funciones definidas de R en la variable X. Algunas de estas son las que vamos a graficar. Decimos f de x igual a x más 1. Y mire esto que tenía aquí, dice, usted ve un polinomio lineal y por ahí me mencionaron sobre las ecuaciones lineales y sobre las inecuaciones lineales. Sí, ahora el hecho que tenga un f de x, ese polinomio, si ese polinomio se convierte en una función. ¿De qué grado? Del mismo tipo del polinomio. Función de grado 1, pero nosotros llamamos función lineal. Que muchas veces nosotros tenemos f de x y no me gusta porque es escribir mucho y escribo y. Bueno, si usted viene de acá para acá y lo sustituye, no va a tener ningún problema en dudar de que si es una función o no. Pero si usted le dan una expresión ya de esta forma, y y igual a algo, entonces, o la ecuación general en dos variables o de otra forma comparada con cero, porque la pueden ver de cualquier forma, peligroso y usted cree que es una función y no lo es. Entonces, a mí poco me gusta usar esta simbología. Solo en un tema lo utilizo de repente por facilidad, pero prefiero utilizar el F, el G o el que sea. Mire, aquí tengo una función, porque esto que tengo acá es un polinomio cuadrático, entonces hablo de una función cuadrática. Y vea que todo lo que hemos aprendido allá nos va a servir. Mire aquí, ¿eh? Una función exponencial. Aquí observé y perdieron puntos por eso, ¿verdad? Porque vi que ni siquiera eran capaces de escribir de forma correcta. Usted no me puede escribir 3 por 2x menos 1, porque eso es otra cosa. Aquí dice 3 a la, que se note el exponente y en el logaritmo debe notarse el subíndice. Pero entonces me escribieron ahí como que todo estaba multiplicando y eso lo siento, pero no se los puedo dejar pasar. Porque yo digo, ¿cómo es posible que no, ni siquiera saben copiar? Ya ven mis pautas, son números feos, pero los escribo en su lugar. Y así deben ser ustedes. Aquí tenemos también una función que también de las que nosotros conocemos,
función logarítmica, que estas son las que nosotros vamos a trabajar. Aquí inclusive le puedo agregar otro número. No importa si es positivo o es negativo. Buah. Para que no crean que todo es positivo. Le voy a cambiar ese 3 porque ya tengo un 3 ahí. No le puedo escribir, no importa. Aquí uno se cuida, principalmente cuando está graficando, de no dar valores muy grandes por el plano cartesiano que después podrían no tener tanto espacio por ahí. Muy bien, que las tengamos completas. Miren lo que le estaba diciendo que se pueden representar con otras variables. Aquí tengo h de t. Quiere decir que la primera componente va a ser t y la segunda componente va a ser h. Ojo, ¿verdad? F, acuerden que, no, perdón, no h, h de t es la segunda función. El equivalente a la y. X va a ser t en este caso. Miren. Y esto, que es la función, estoy llamando h de t, el resultado después de los valores que tenemos acá me va a arrojar la segunda componente. Y aquí está el que dice b de s. ¿Ya? Una función b definida en la variable s. Aquí tengo una función h definida en la variable m. Y no importa si usted dice esta es cuadrática, eso es bueno que lo identifique, que esta es lineal y que esta es exponencial. Muy bien. Avancemos. Diga. Tenía una duda sobre lo que era dominio y rango, pero en la parte de arriba sobre definir las funciones. Si en todo caso el dominio hubiera un 0 y en el rango un 0, sería una función, ¿verdad? Sí. Solo el par ordenado 0, 0 es una función, que eso le llama función nula. Así Okay. como tiene el par ordenado 1, 1, 4, 4, en general, así Entonces, particular. pero solo si fuera 0 y 0 es función nula. Sí es Si función. fuera 1 y 1, no, ¿verdad? No, ahí es función, pero ya no es nula. Ok, gracias. Avancemos. Aquí venimos con algunos valores, solo medio preparando. No se asuste de lo que está ahí, porque usted ya sabe operar con los números, con números reales. Aquí tengo una función f. F de x igual a. Voy a poner un color aquí. No, es que no, esos tengo. Mejor rosadito, yo soy más. Y esta lo voy a poner un verde para que no digan que es que soy muy feminista. Aquí tengo esto, solo para que identifiquemos la función f y la función g. Te dice, tengo una función cuadrática, sí. Y aquí dice, pues esta no la conozco, hay un radical, ¿se llamará función con radical? Así es. ¿Eh? Solo que no vamos a graficar de esos tipos, pero nosotros podemos calcular algunas imágenes. Cuando me dicen ahí f de 1, me dicen calcule la imagen de 1 en la función f. Eso es importante que lo veamos. Y dice calcule g de 0. Bueno, en la función g entonces va a calcular la imagen. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir ese valor en la variable que nos den y luego simplificar. No olvidemos que hay que citar la función, hay que sustituir, plantear, ¿verdad? Y después simplificar. No solo dar el resultado, solo resultados no son válidos. Y aquí tengo una letra mucho más fácil. Y aquí tengo dos letras, no importa si todo ya lo hemos visto. Que aquí tengo una resta, todo lo hemos visto. Y aquí me dice, vamos a combinar las dos. Si ya sé hacer f de a y sé encontrar f de b, lo otro es lo más fácil que es restar. No hay ningún problema. Entonces, mire, en la primera función, aquí me dicen f de 1. Bueno, voy a sustituir y voy a volver a copiar f de 1 igual 1 al cuadrado más 1. Eso es el planteamiento. ¿Ya? Tengo la función, planteo y luego simplifico. Aquí está, mire. 1 al cuadrado, ahí está el planteamiento. Esto es importantísimo. Si solo usted me dice 1 al cuadrado más 1, eso se lo voy a poner malo. Porque lo voy a decir, ¿y esto de dónde lo sacó? Entonces, aquí 1 al cuadrado es 1 más 1 es 2. Que me dicen g de 0. Bueno, g de 0, cito la función g, que aquí la tengo, y voy a decir raíz cuadrada de 0 más 3. ¿Y cuánto es 0 más 3? 3. ¿Y cuál es la raíz de 3? Raíz de 3.
Entonces planteamos, aquí está, mire, g de 0, planteamos, simplificamos y ahí concluimos. Cualquiera que me pregunten. Luego viene f de raíz de 2. ¿Me asusta eso? Para nada. Porque aquí lo único que voy a escribir es, como me dicen f de raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado más 1 y luego simplifico y raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2 más 1 es 3. Entonces f de raíz de 2 va a ser 3. Vamos al planteamiento. Ahí está, mire, aquí está el planteamiento. F de raíz de 2, lo que estamos diciendo y la simplificación. Para cualquiera que nos piden, aquí dicen f de g de 1 medio. Entonces aquí tengo la función g, planteo, ¿verdad? G de 1 medio igual a la raíz cuadrada de 1 medio más 3 y 1 medio más 3, que eso es 3 por 2, 6 más 1, que eso es 7 medio, y luego simplificamos, racionalizamos o lo que sea. Mire, aquí está. Licenciada, Diga. en ese tipo de ejercicios tenemos que escribir esa justificación que está ahí, ¿o no? No necesario. Para mí la justificación es esto. Por eso le digo que me tiene que escribir esto. Si no me lo escribe, entonces yo digo, ¿y qué hizo? Pero esto de aquí no es necesario. Esto solo es una explicacióncita que le doy por ahí. Pero la justificación está aquí, en esta parte. Lo mismo aquí, mire, ya dijimos, entonces raíz de 7 tercios nosotros racionalizamos. Nos queda raíz de 7 entre raíz de 2 y luego la racionalización. G de menos 4, vamos a ver qué está pasando con G de menos 4. Aquí tengo G. Voy a escribir menos 4, G de menos 4, ¿verdad? Igual a raíz cuadrada de menos 4 más 3. ¿Y cuánto es menos 4 más 3? Menos 1. ¿Y qué pasa con la raíz de menos 1? Que no existe en el conjunto de los números reales. Entonces, si no existe, quiere decir que menos 4 no está en el dominio de la función G. No existe, no está definida. ¿Ve cómo concluimos? G de menos 4 no existe. ¿Por qué? Porque raíz de menos, después de hacer la sustitución, va a decir que raíz de menos 1 no es un número real. Por lo tanto, G de menos 1, G de menos 4 no existe. O vamos a decir también en otras circunstancias que menos 4 no pertenece al dominio de esa función, para que vea que no todo número real es parte del dominio de una función. Todo va a depender del tipo de función. Sí va a ser función en una lineal, en una cuadrática, en una de grado mayor que 2, en general en una polinomial, ¿verdad? Pero en esta con radical no. Entonces, ¿cuál es otra? Pues dentro de las que a nosotros nos interesan, ahí vamos a ir viendo cómo obtener el dominio. Aquí está, mire, menos 1, dice, sustituyendo, ahí está. Toda esa explicación que está ahí, no así tan larga de repente, ¿verdad? Pero así como se lo dije, sí puede concluir. Ahí le dice que implica que menos 4 no es parte del dominio de la función G. Vamos con la siguiente, f de a. Le dije que estarán más fáciles. ¿Por qué? Porque lo tengo que sustituir a en x. Entonces, ¿qué me va a quedar? F de a es igual a al cuadrado más 1. ¿Y cuánto es a al cuadrado más 1? A al cuadrado más 1. ¿Vio que no hicimos nada? ¿Ya? Ahí está. Esa es la respuesta. Y luego me dice g de a más b. Sustituyamos por x, me va a quedar a más b más 3. ¿Puedo hacer algo con ello? Nada. Entonces solamente estamos planteando. ¿Ya? Pero vea de dónde viene toda su justificación. Aquí está su justificación y aquí ve, cuando usted ya hace todos los cálculos, ve que no puede simplificar, ahí está su respuesta. Mire. Licenciada, entonces la justificación sería solamente, digamos, si nos dan una función, volverla a copiar, pero ya con el valor que nos dicen que es x. Pero así, mire, así ve, g de. Ok. Y luego solo sustituirlo. Muy bien. Entonces, ¿qué más nos piden acá? A menos b. Si es f de a menos b, entonces aquí vamos a escribir a menos b al cuadrado más 1. ¿Puedo simplificar? Pues sí, ¿verdad? Porque aquí lo que me van a dar, estoy observando que tengo un producto notable, el cuadrado de a menos b, que es algo que nosotros ya conocemos. Entonces, desarrollamos el binomio, simplificamos y ya. Ahí va, mira. Ahí va y ahí va. ¿Puedo simplificar? No. Pero aquí no debemos dejar planteado porque debemos desarrollar para buscar a simplificar acá. Pero no se pudo, ahí queda. Aquí que me dicen f de a menos b, perdón, f de a menos g de b, pues primero voy a calcular la imagen de a que ya la tenemos, que es a cuadrado más 1. Y luego g de b, y g de b ¿quién es? B más 3. ¿Puedo hacer algo? Pues yo creo que no, pero nosotros ya lo planteamos,
sustituimos, ¿verdad? Y luego tratamos de simplificar y si no se puede, no se puede. Aquí está, miren. Esto no se puede simplificar y ahí queda la respuesta. Bien, entonces dice que si f es una función, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los pares x, y en R cuadrado para los cuales el par ordenado x, y es un par ordenado de la función. Es puro bla bla lo que me están diciendo acá, si nosotros ya lo dijimos por allá. Recuerden que al final pues hay que formalizar lo que estamos diciendo. Lo que me está diciendo, dígame. Ahí se va a empezar a trabajar con lo que es la recta vertical, ¿verdad? Para lo que se trabaja con la gráfica. No sé hasta dónde vamos a llegar, porque todavía estamos analizando y para esto de análisis son 2 horas. Yo creo que hasta mañana vamos a terminar este tema. Ok, gracias. Muy bien. Entonces lo que me está diciendo acá es que si yo ya tengo el grafo, ¿verdad? Y ya sé que eso es una función, yo la puedo graficar. Entonces, su gráfica también va a ser una función. Entonces, en esas ecuaciones es lo que debemos tener cuidado, de que no toda ecuación en 2 variables me va a determinar una función. Pero vamos a ir avanzando, no se preocupen. Vamos lento, pero quiero que vayan entendiendo todo lo que estoy diciendo y al final vamos a hacer las gráficas. Entonces, aquí nosotros también podemos tener la gráfica de una función, la gráfica de una ecuación, ¿verdad? Que yo la voy a dar, no se preocupe todavía, y determinar si dicha gráfica corresponde a una función o no. Allá solamente una gráfica hemos visto de que representó una función. Entonces, aquí voy a dar varias gráficas y vamos a hacer un análisis para saber si realmente esa gráfica pertenece o no. Mire que todo el proceso donde venimos, desde el producto de pares ordenados, ¿verdad? Que son los grafos. Luego vimos otros elementos por ahí, ¿verdad? Una gráfica también que la tomamos y la analizamos para ver lo que es la diferencia entre una función continua y una función discreta. Pero en gráficas también yo puedo tener relaciones y de esas relaciones saber de cuál de ellas corresponden a una función. Entonces lo que voy a presentar aquí son curvas así continuas, ¿ya? Con una curva. No estoy diciendo qué función porque a lo mejor es función o a lo mejor no. Entonces cualquier curva que tengamos por ahí, ¿sí? Unas líneas o unas regiones de otra forma. Entonces vamos a ver si representan funciones. Entonces aquí tengo una de ellas. Miren, aquí tengo. Mire esta gráfica que tengo por acá. Esta es una curva. Y aquí tengo otra, ¿verdad? Esta otra curva. Me están diciendo que vea si es una función. Creo que deben haber más incisos por ahí. Aquí está la otra, mire, del inciso C. Esta es otra curva que tengo por acá y me están diciendo que vea si es una función o no. Por aquí tengo otra. Vamos a verlo acá. Hay varias formas de verlo. Y hay una bien rápida, no sé si a eso se refería la compañera cuando me estaba diciendo, porque hay una técnica que se llama el trazo de las líneas verticales. Entonces, para una curva cualquiera que tengo por acá, yo voy a hacer unas líneas verticales. ¿Con qué idea? Con la idea de ver si esa línea vertical me corta esa gráfica en más de un punto. Debe cortarla exactamente en un punto. Si la corta en más de un punto, entonces esa gráfica deja de ser una función, pero seguirá siendo una relación. Y en los dos, tanto en la función como en la relación, nosotros podemos obtener lo que es dominio y rango. Entonces, aquí ya dijimos que no importa, miles puedo trazar y solamente me va a cortar en un punto. Por lo tanto, esta es una función. Mire aquí, esto también va a ser importantísimo que nosotros veamos esta flechita y esta flechita. Esas flechitas tienen un gran misterio. Eso quiere decir que esta gráfica se extiende por allá, a ver hasta dónde llega. ¿Ya? Y eso, miren, el eje de las X tiene que ver con el dominio. Y luego está acá también lo mismo, se va a salir de la computadora, pero se extiende. ¿Ya? Y la flechita eso me está diciendo. Entonces, el dominio en esta puedo ver que son los reales, porque X puede ser cualquier valor. Entonces digo, ¿y el rango? No, el rango lo veo en el eje de la Y. Aquí hay un par ordenado, que es el par ordenado 0 para X, 0 para Y. Entonces, ese 0 para Y, veo hacia dónde van las flechas, mire que va hacia arriba, esa gráfica va a ir hacia arriba, va a ir buscando. Entonces me está diciendo que va a ser de 0 a más infinito el rango en este. Después vamos a verlo. Ahorita lo estoy adelantando un poquito. Esta que tengo aquí solamente tiene una flecha. Mire, tiene una flecha. Si trazo líneas verticales, no me va a cortar más que en un punto.
Por lo tanto, es una función. Entonces dice, ¿y a dónde empieza esa gráfica? En este punto, y este punto es 0, 0. 0 primera componente para X y 0 segunda componente para Y. Entonces, del dominio, recuerde que son las primeras componentes. Entonces, el dominio, estamos viendo que es de 0 a más infinito, buscando en el eje de las X. Perdón, y el rango, buscando en segunda componente, de 0 hasta más infinito. ¿Eh? Vamos a las otras. Cuando tenemos esta acá y voy a empezar a trazar esas líneas verticales, nos vamos a dar cuenta que me va a cortar. Con solo que pase aquí, mire. Ya me cortó este punto y me cortó este punto. Entonces, esta no es una función. Mire aquí el par ordenado. Yo no pude no haber dado ese par ordenado. No pude. Pero el hecho que cuando usted traza una línea vertical y cortó 2 puntos, ya la primera componente se va a repetir. X1, no importa cómo se llame Y. Pero en esta de acá, la primera componente se va a llamar X1 y la segunda componente no importa cómo se llame. Pero ahí está, que se repite la primera componente, por ahora vamos a decir que esa no es una función. Lo mismo pasa aquí. Diga. La primera ahí es una función, ¿no? ¿Verdad? El inciso A es una función. ¿Y el B? Licenciada, Diga. si en el C, por ejemplo, estuvieran como coordenadas X, Y1 y en el segundo X2, Y1 sería una función, ¿verdad? No. Aunque aquí se llame X sub 2, Y sub 2, no va a ser una función. Porque aquí dice, es que X sub 1 con X sub 2 son iguales. ¿Bien? Entonces, no va a ser una función siempre. Ok. Muy bien. Mire aquí le está diciendo con todo lo mismo que le estoy diciendo, ¿va? Con el trazo de la línea vertical. ¿Y qué pasó? No me lo hicieron. No me lo hicieron. Bueno, pero ya como ya lo expliqué, ya más o menos ustedes están viendo por qué no son. Pero aquí está diciéndole qué es lo que está pasando. Vamos a ver el inciso 4. Es que aquí viene el trazo de las líneas verticales. Este es otro ejercicio. Pero igual ya lo sabemos nosotros. Bien rapidito lo vemos. Mire el inciso A. Con este que tengo aquí, cualquier trazo que le haga aquí, no busque este de acá que diga, no, pero aquí lo corto un punto. No, rápido busque donde corta 2 y ya rápido concluye. Entonces aquí vemos que corta 2 puntos, aquí solamente va a cortar un punto y aquí también solamente va a cortar un punto. Y aquí solamente va a cortar un punto. Aquí creo que está en el trazo de la gráfica, ahí están las soluciones. ¿Bien? Cualquiera que sea la gráfica, ya dije, no lo pongamos ahí, porque ahí dice, lo corta un punto, no, rápido busquemos donde corta 2. ¿Ya? Y corta 2 en esa que está ahí. Mejor muevo esta. Pasó. Sí. Diga. Entonces, si la recta vertical intersecta 2 puntos, eso quiere decir que no es una función, Que ¿verdad? no es una función, así es. Ahí está. No es una Ok. función. Miren este de acá, que no tenía más. Aquí tengo esta. ¿Ya? Ahí lo tengo. Cualquiera, todas estas que tengo aquí. Este es de ajena. Esta anda aquí de metiche. Las de ellas están aquí. Cualquiera de ellas que nosotros tomemos, quiero ver, están aquí agrupadas. Cualquiera de ellos, de esos puntos que nosotros tomemos, vamos a darnos cuenta, miren que solo corten uno. Y ahí puede trazar todas las que quiera, las infinitas puede trazar y se va a dar cuenta que solo lo corten uno. Esta de acá lo mismo, esta de aquí lo mismo. ¿Ya? Cualquiera de ellas solo corta uno. Esto aquí tiene un análisis que después lo vamos a ver. Son las 7:56. Mire, esta es otra definición bien importante que la vamos a hacer hasta mañana porque ya son las 7:56. ¿Qué significa una función creciente, decreciente y constante? Bien, ahí nos quedamos. Si no tienen preguntas, solo voy a parar la grabación. Pueden hacer las preguntas.